Estamos en pleno mes de julio y también pues los últimos meses ha venido arrastrando ese aumento. Uno de los principales factores es la expansión de una nueva variante conocida como Frankenstein o Stratus, que proviene de la mezcla de dos variantes. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado a Frankenstein como bajo vigilancia y reconoce que tiene un crecimiento significativo. En apenas un mes ha pasado de representar el 7% de los casos globales a alcanzar el 22%. Hablamos en este caso de mayo. Y en España, el Instituto de Salud Carlos III estima una incidencia de 54 casos por 100.000 habitantes solo en la primera semana de julio. Una cifra que supone un gran incremento frente a los 14 casos registrados en la misma fecha, pero en mayo. En las últimas semanas han aumentado considerablemente estos casos. La incidencia se ha triplicado desde principios de mayo hasta ahora. Y vamos a hablar con Álvaro Torres Lana, que es jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública. Buenos días. Buenos días. Bueno, hay un claro aumento. Estos son los datos, seguro ya estén actualizados. 54 por 100.000 habitantes. ¿A qué se debe este aumento en cuanto al COVID-19? Correcto. Los datos se actualizan todos los jueves de la semana, o sea que ya tenemos los datos de la semana anterior, que es la semana 29. Y efectivamente se está notando un aumento paulatino con relación a otras semanas. Lo que pasa es que si nos comparamos con el año pasado, tenemos un descenso importante. O sea que también no solamente nos comparamos con el pasado de este año, sino también con el año pasado por esta misma semana. Y tenemos un descenso en Canarias de casi un 70% con relación a esta misma semana del año anterior. Es decir, que es un aumento, pero dentro de una frecuencia muy baja de casos. Eso sí, llega la variante con esos dos nombres, sí. Stratus o Frankenstein. Sí. Esos nombres cuanto menos llamativos, ¿no? Desde luego, pero no son los nombres oficiales, que conste, ¿no? Efectivamente, como bien has dicho, se trata de una unión de dos variantes, lo que está ocurriendo con el COVID en este momento, ¿no? Cada vez aparecen nuevas variantes, van sustituyendo a las anteriores, y lo que sí hemos visto con el COVID, y creemos que estamos aprendiendo, es que no es una infección respiratoria que tenga una estacionalidad invernal, como estábamos acostumbrados con la gripe o con la mayoría de las infecciones respiratorias, ¿no? Es verdad que el año pasado tuvimos un pico en verano y este año tenemos este ascenso en julio, pero que no llega a alcanzar los niveles del año pasado, y siempre son por variantes nuevas. Y estamos en un momento, señor Torres Lana, de que la atención pública ha disminuido con respecto al virus. ¿Ya no le prestamos tanta atención? Sí, la verdad es que ha pasado a ser un virus que ya no produce la gravedad que tenía antes. Estas variantes suelen ser con más capacidad de difusión, pero con menos gravedad. Eso es lo cierto, porque no tenemos un problema en los hospitales canarios en este momento. Y esto se traduce en una disminución de la vacunación, y eso sí que es importante, que me gustaría incidir, que van a salir ya las recomendaciones para esta temporada, y yo recomendaría a toda la gente que esté dentro de esos supuestos que se vacunase frente a la COVID. Sí, importante, mencionaba la atención en este momento, pues ¿cuál es el impacto en las hospitalizaciones, la atención primaria? En la atención primaria tenemos unos datos muy parecidos al resto de España, es decir, son alrededor de unos 20 y tantos casos por 100.000 habitantes, tenemos un poquito menos que España. Esto no supone un gran problema para la atención primaria canaria, es decir, se lo puede absorber sin ningún problema, y lo mismo pasa con los hospitales. Tenemos una incidencia que se ha mantenido constante desde hace varias semanas y no estamos notando un aumento muy importante de casos de gravedad, que son los que tendrán que ir al hospital. Claro, mencionaba usted también la importancia de mantener la vacunación sí. al día, y es que la duración de la protección disminuye, ¿no?, conforme avanza el tiempo. Dos cosas. Lo que tú has dicho, correcto, disminuye a lo largo del tiempo, y luego, claro, van apareciendo nuevas variantes. Entonces, las fabricantes de vacunas tienen que ir adaptándose a las nuevas variantes. Hay una cosa que yo creo que es importante. Todas estas variantes en realidad son hijas de Omicron. Omicron nos vino en el año 21, es decir, que tenemos realmente cepas que se parecen mucho entre sí. Por lo tanto, una vacuna anterior puede proteger a las nuevas variantes. Lo que pasa es que siempre es mejor ponerse al día, digamos, ¿no?, que es lo que hacen los fabricantes, ¿no? Además, pues desde la Organización Mundial de la Salud también se ha dicho que esta nueva variante, la de Frankenstein, se encuentra en este momento bajo una vigilancia activa. Sí, es el grado de vigilancia más baja que tiene la Organización Mundial de la Salud, porque hay otro tipo de vigilancia que es más cercana. Y sí, efectivamente, cada vez que sale una variante nueva, como es el caso, que es una fusión de dos previas, pues hay que ver de que picojea de alguna manera, ¿no?, cómo se difunde, y sobre todo lo que le interesa a la Organización Mundial de la Salud son dos cosas: la gravedad
y cómo elude la respuesta inmunitaria de la vacuna. Y en ninguna de esas dos cosas la OMS ha dicho que haya ningún sentido de alarma. Pero esta variante que se sigue expandiendo, ¿y a qué afecta exactamente? Pues lo que hemos visto, tenemos muy pocos datos, porque el problema que tenemos en este momento es que la mayoría de los diagnósticos de COVID se hacen por búsqueda de antígeno, no por PCR, y para secuenciar y saber que realmente es esta variante necesitamos hacer la PCR. Entonces tenemos muy pocas secuencias, todo hay que decirlo, ¿no? En Canarias ya lo hemos detectado, no nos vamos a diferenciar del resto del mundo, y lo que estamos viendo es que sobre todo afecta a lo que llamamos nosotros el árbol respiratorio superior, es decir, vamos a tener dolor de garganta y mucha mucosidad nasal. Esos son los dos síntomas fundamentales. Malestar general, no deja de ser un virus respiratorio, como es natural. Pero sí debemos dejar claro que no tiene riesgo, ¿no? No tiene una gravedad excesiva. Pero hay que seguir vacunándose. Importante también las autoridades sanitarias que recalcan que continúa presente la COVID-19 y que está activa. Sí, por eso recomendamos la vacunación todos los años. Nos tenemos que adaptar también a su ritmo, porque ya hemos dicho que no tiene la estacionalidad invernal tan marcada como los anteriores, pero el hecho de que las nuevas variantes de COVID no sean tan graves como las anteriores, simplemente lo significa el hecho de que está circulando por gente que básicamente está inmunizada. ¿Por qué? Porque está vacunada o bien este año o en las temporadas anteriores. Y claro, entonces a las variantes COVID les cuesta hacer gravedad, desarrollar una gravedad importante. Este caso en concreto se transmite de una forma muy rápida. Vemos cómo han ido avanzando los casos conforme avanzan los meses. ¿Es fácil de transmitir esta variante? Bueno, se transmite por gotas como las anteriores, pero sí parece que tiene una transmisibilidad un poquito mayor. Venimos a recomendar lo que recomendamos siempre, ¿no? Que es la mascarilla en caso de tener síntomas, sobre todo si vas a un hospital o un centro de salud. Pero en este momento los informes que hacemos desde mi unidad es que Canarias está en escenario cero de transmisión de infecciones respiratorias en su conjunto. Es decir, es una situación basal. Lo que sí se prevé es que no se vuelva a medidas restrictivas. Sí, como recomendación, la mascarilla, pero medidas restrictivas. Nosotros siempre recomendamos la mascarilla cuando hay sintomatología respiratoria, como es natural, sobre todo que si vas a estar en un espacio vacío. Es decir, entras en la guagua, entras en un tranvía y estás constipado y pues entonces es conveniente ponerse la mascarilla para evitar la difusión a los demás. Pero insisto, estamos en un escenario cero, es un escenario basal, donde no hay que tomar ninguna medida restrictiva de ningún tipo, y a medida que transcurren los escenarios, si llegamos a un escenario 3, es el mayor que tenemos previsto en nuestro protocolo, pues ahí sí que se interviene una serie de medidas restrictivas, pero no hemos llegado a la temporada anterior. Toca madera, esperamos no llegar en esta temporada. Claro, lo que sí tenemos que tener claro es que no desaparece y como hemos visto que van apareciendo variantes, esto se va a prolongar en el tiempo. Se va a prolongar, afortunadamente estamos preparados para detectar esa supuesta prolongación y sobre todo los casos de gravedad. Lo que a nosotros nos importa no es tanto la difusión de la enfermedad, sino la gravedad, el impacto en la estructura hospitalaria. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Torrelana, jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Salud Pública.